A un nuevo episodio de Ecopolítica, tu podcast favorito para hablar de estos temas que te interesan de una manera distinta. Hoy con una personalidad que a todos nos llama la atención, la manera tan apasionada con la que defiende sus ideas, como lo es Loren Montalvo. Bienvenida. Gracias. Gracias por invitarme. Vamos a entrar en materia de una vez. ¿Qué tú piensas de las tres causales, en sentido general? En sentido general, bueno, pienso que son tres excusas, tres maneras de engañar a la gente para hacerles pensar que hay algún tipo de justificación para terminar con una vida inocente. Entonces, este grupo que aboga por las tres causales tiene una habilidad muy buena de comunicar y han logrado que mucha gente se confunda y que entienda que realmente hay una justificación. Entonces, ¿puedes enumerarle las tres sí, para las personas que solamente ven Y la cosa verde? y también te vamos a crecer? decir lo que pensamos en relación a eso. claro que sí, claro que sí. Eso enriquece. Mm. Por ejemplo, la primera causal dice que es para salvar la vida de la madre. Entonces, cuando uno dice que es para eso, está implícito en ese argumento, en esa frase, que en República Dominicana no se puede salvar la vida de la madre. O sea, si te dicen es para salvar la vida de la madre, entonces tenemos que entender que ahora mismo no se puede. Que no están las condiciones para salvar la madre en una situación. Y eso es mentira. O sea, es mentira que sea penado salvar a la madre. En el artículo 317 del Código Penal dice que lo que está penado es el abuso de la profesión para causar un aborto. Entonces, salvar a una mujer, darle todo el tratamiento necesario, incluso si lamentablemente en el proceso se pierde la vida del hijo, no es un aborto provocado, no es un abuso de la profesión con la intención de terminar con la vida de ese hijo. Entonces, la segunda causal habla de malformación y aquí es importante que uno vea la diferencia entre lo que se propone en el proyecto de ley y lo que ellos publican en el periódico. A ver. Eso para mí es demasiado importante porque revela la intención detrás del reclamo. Te dicen, cuando haya una malformación incompatible con la vida fuera del útero. O sea, desde ahí tenemos que entender que el hijo todavía está vivo. Y que uno debe saber que ese hijo que está vivo todavía tiene una condición muy difícil. No tenemos una condición, una enfermedad en la que el doctor prescriba, bueno, mira, tú estás tan enfermo que vamos a matarte. No, o sea, eso no existe. Eso no existe. Uno... incluso los doctores, escúchame que te interrumpan, hay un punto en donde ellos le dan la esperanza a Dios. y le O dicen, sea, bueno, mira, ya es un milagro. médicamente hablando se puede hacer esto, esto y esto. O sea, y por otro lado, uno se pregunta, caramba, ¿qué tanta vida debe asegurarme una persona? ¿Qué tiempo de vida debe asegurarme una persona para que yo no lo mate ahora? O sea, Tú no lo sabes, eso uno no lo sabe. es En una la variable. vida debe respetarse por el tiempo que dure esa vida. Lo otro es... Y por la carga, yo como padre, por la carga que yo quiera llevar. O sea, si tú me dices a mí la opción, no, mira, tu hijo le falta esto y tú tienes las condiciones o los medios, eso es una decisión mía. Pero es que si tu hijo está muy enfermo, le falta un pulmón y nació, nadie te va a dar la opción de matarlo. No, eso es una decisión. Entonces, de repente, existe esa opción si el hijo todavía no ha nacido. Entonces, a eso es que yo estoy apuntando, a que sigue siendo un ser humano. Claro. Entonces, Esa es la razón principal por la cual tú no apoyas las causales, por el tema de cuándo inicia la vida. la vida inicia en el momento de la concepción. Pero- Y con eso no hay discusión. O sea, incluso el doctor que hace los abortos te va a admitir que la vida comienza en la concepción. O sea, eso es un hecho científicamente probado y comprobado. Entonces, lo que les decía de la diferencia es que cuando uno lee el proyecto de ley lo que dice es malformaciones incompatibles con la vida fuera del útero, ¿verdad? Pero también dice anomalías graves. Punto. No especifica No, anomalía grave. si son cromosómicas, si son de otro tipo, porque hay muchas Mira, Mucha anomalía grave. muchas anomalías Y, graves. y la tercera cosa que dice es enfermedades graves e incurables.
otra cosa, pues entonces estaríamos predisponiendo a miles de niños por nacer a la muerte, simplemente porque probablemente vaya a tener una enfermedad que le vaya, porque nada es definitivo. No, y hay que nada ver. es 100% seguro. Y hay que ver, señores, yo le exhorto a una persona que vea cómo se provoca un aborto. O sea, eso es algo terrible. Tú ves el feto tratándose de defender, Exacto. porque lo desmiembran. O sea, eso debe ser, mira cómo yo me engrifo diciéndote eso. Eso debe ser algo que una gente de frente, una gente lógica, diga, wow, y tú te imaginas tú lo que es el Senado. Tú sabes con la inocencia que actúan los niños. Ajá. A mi hijo, yo tengo un niño que tiene 2 años, yo le doy una pela y él llora encima de mí. Ajá. O sea, no tiene la capacidad de decir, mira, él es el que me está dando, él es mi verdugo, él es el que me está dando. Él llora encima de mí, yo le estoy dando y él llora encima de mí. Tú lo estás O sea, corrigiendo y él necesita sentirse confortado. o sea, el tú imaginarse, y el tú imaginarte en que en pleno siglo XXI nosotros tengamos una discusión acerca de esto, es tú decir, ¿dónde está Dios? Ujú. Y ahí O sea, está la próxima pregunta. Vemos que hay padres o personas que no tienen ninguna negativa con convertirse en padres y sin embargo apoyan las causales. Perdón. Entonces ya es un tema más profundo de No, por qué apoyan. cuando digo dónde está Dios, no es que dónde está Dios para que no le manda juicio a esa gente. Claro, claro. Exacto. Sí, no, porque en otros países se ha llegado a un extremo que para mí ese grupo de personas, yo casi ni trato como de no internalizarlo porque me afecta mucho. Claro. Yo digo, ¿cómo es posible que se aborte a petición? O sea, que se mate libremente. en el momento que yo quiera, incluso como está en Canadá, hasta el nacimiento parcial. O sea, si el bebé no ha terminado de nacer, la madre, Eso es por una crueldad, cualquier totalmente. motivo, puede decidir terminar con la vida de ese hijo. Una crueldad. Entonces, ¿qué puede hacer que un ser humano decida apoyar las causales o no? Tiene que haber una profunda convicción religiosa. Por ejemplo, en tu caso, Loren, tú crees lo que tú crees simplemente porque lo dice la Biblia, por tu concepción religiosa o porque tú entiendes que es lo correcto o por todas las anteriores. Yo creo que por todas las anteriores y principalmente por el tema religioso. O sea, la gente trata de huirle a eso, pero la verdad es que las personas cristianas, las personas que creen en Dios, por lo regular le tienen una alta estima a la dignidad de cada ser humano. O sea, si tú te pones a ver históricamente las personas que han creado los orfanatos, creado los centros de ayuda, creado las ayudas para personas sin casa, todos han sido personas religiosas porque entienden que la dignidad de la vida humana no está atada a una circunstancia externa. O sea, no es Que no es Dios que tiene el control. sino que la esencia del ser humano sea una persona sin recursos, con recursos, concebido en amor, concebido en dolor, con dificultades, sin dificultades, vulnerable o no. La esencia, lo que le hace ser humano, no varía. Entonces, por eso, para las personas que realmente creen en Dios, entienden que todos somos creación de Dios y que no todos tenemos... somos perfectos también Ahora, de alguna manera u otra. Loren, en ese mismo orden de la pregunta, pudimos ver en estas elecciones, esto es ecopolítica, te tenemos que traer un chin a la política. Claro, claro. Pudimos ver en estas elecciones que el voto cristiano tuvo mucho peso. Sí, Pudimos también ver plataformas como Vota Bien. sí. Y hemos visto un grupo en ese mismo orden, que es el Grupo Acción Cristiana, Sí, que ha sido un faro de luz en ese proceso del apoyo y del conocimiento de las tres causales. Creo que lo dirige Flaquer. sí. Y en ese sentido, ¿tú crees que la sociedad ya está con conocimiento? ¿Tú crees que la sociedad está empoderada de este tema? Vimos muchísimos candidatos en términos de los debates, no voy a entrar en eso. No, vimos que rehuyeron un poquito. Tuvieron que decirlo. Sí, vieron que rehuyeron un poquito del tema, pero por la presión, o sea, la iglesia ha ejercido su contrapeso. La ¿Tú entiendes que iglesia, sí? yo creo que sí, pero no
sobreestimo el impacto que ha tenido. O sea, yo creo que ahora mismo hay un grupo que está más informado. Me parece que hay un grupo que está buscando información y que no quiere votar a lo loco, sino que quiere ser coherente en lo que vive y la persona que está eligiendo para representarle. Me parece excelente lo que hizo la Iglesia Católica de sacar una lista de candidatos pro vida y obviamente Vota Bien hizo un excelentísimo trabajo. Excelente trabajo. Filtrando a los candidatos en estos 4 puntos, en el tema de provida, ideología de género, la soberanía nacional y el derecho que tienen los padres para criar y disciplinar según sus principios y valores. Y tú ahorita hablaste de que le daba una pela a tu hijo. Déjame decirte, aprovechar este feliz momento, como dice mi papá, déjame decirte que cuando se estuvo discutiendo el Código Penal la última vez, había un artículo, número 123, donde eso estuviera penado. ¿El dar una pelada? Pues yo estuviera preso. Preso. Sí. Entonces, obviamente, uno no quiere... Claro, sin abuso. Sin violencia, pero... sin abuso. El grupo conservador intentó introducir un párrafo diciendo esto. La disciplina bien aplicada no será penada si se ejerce sin abuso, sin violencia física, sin violencia psicológica. Y ellos lucharon para quitar ese párrafo. O sea, haciéndole aclarando de que sin violencia, ni psicológica ni física, de todas maneras, para ellos, el 1, 2, 3, pau, pau, eso es abuso físico. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta más. Se puede armar un debate. Claro. De eso. Sí. Yo te quiero hacer una pregunta en ese mismo orden. Ese tema de las 3 causales viene de un lobismo internacional. Claro. Y nosotros somos un país pobre, donde nosotros recibimos préstamos de esos países donde ese lobby y esas leyes ya funcionan. ¿Tú crees que ese negocio ya funciona? Donde ese negocio funciona. ¿Tú crees que nosotros podamos sostener esa válvula de presión? Porque en días atrás nosotros vimos aquí que eso era algo que tú decías, wow, ¿y qué injerencia es esta? 3 senadores de Estados Unidos, en el caso eran mujeres, creo que era, tratando de promover eso en el Senado. Entonces, ¿tú crees que eso, cómo va a afectar eso? ¿Cómo nosotros podemos tener una válvula de contención sobre eso? Y hay mucho tema en relación a eso, porque nos pueden cerrar muchísimas cosas. Claro, y nos han cerrado muchísimas cosas. O sea, el debate por el Código Penal tiene muchos años, muchos años. El debate por el aborto tiene aproximadamente 30. Estas presiones internacionales financian muchas cosas, dan mucho dinero. Por ejemplo, Profamilia, que hace mucho lobby en el Congreso, recibe aproximadamente $1 millón al año de la IPPF. O sea, uno tiene que saber que lamentablemente esto es un negocio. Algo atrás económico. Obviamente, porque ¿quién va a estar? E ideológico también. Claro, ¿quién va a estar abogando? Porque es un conjunto de cosas. Claro que sí. Por ejemplo, ya nosotros en el país tenemos educación sexual integral, promovida desde el CONANI. Desde una aberración total. Totalmente. Tenemos... por ejemplo, la lucha por esos artículos, tenemos la lucha por los artículos de discriminación, que aunque uno dice, no, yo no quiero que traten mal a nadie, pero uno tiene que saber de qué es que estamos hablando. Pero, Loren, bien dices tú en cuanto a la injerencia, la insistencia, el lobby para que se aprueben las causales, pero ¿cuál es el verdadero beneficio que han tenido los países o el supuesto beneficio, o si hay algún beneficio? No, dinero. Ninguno. Y tú te pones a pensar, la mente maquiavélica, hay muchísimos países que han aprobado esas leyes y tú ves que la tasa de nacimiento es casi mínima. Ellos están buscando gente. O sea, es una cosa que tú dices, pero ven acá, tú sabes que tú te vas a caer por ahí y tú sigues caminando. Es que cuando tú no defiendes la vida, tú no tienes que defender ninguno de los derechos inalienables, porque el primero tú lo estás desplazando, lo estás llevando a la nada. Y eso provoca una degeneración social en cadena que tú no la puedes parar. Es como cuando tú le abres esa puerta, aunque sea por excepciones, esas causales, tú estás dando a que muchísimas cosas negativas entren a la sociedad dominicana. Claro. Y no podemos permitirlo. Es así, si uno no puede defender el derecho más fundamental de todos, es muy difícil defender todos los demás.
Sí, eso da pena que todavía hayan congresistas, que es el término bien aplicado, que te digan, sí, nosotros estamos de acuerdo. Sí, esto, o sea, ¿cómo tú no puedes defender? Exacto. ¿Qué cosas tú puedes hacer para defendernos a nosotros? O sea, hay cosas que son fundamentales en tu vida. Pero hay un tema, ok, tenemos lo de las causales, pero ¿qué tú le puedes decir, Loren, a aquellas personas que, por ejemplo, en el caso de una violación, un incesto, ¡pam!, tienen la situación de que la joven queda embarazada? ¿Qué tú le dices a esa joven? Porque es muy fácil, que es lo que abogan muchos, ay, pero tú no has tenido que decidir entre si la vida de tu hijo, en el caso de un esposo, o la de mi esposo, o la del niño, o qué va a pasar Que conmigo ahora que que eso soy. no existe, tú sabes, porque luego de la semana 20, lo que procede es un parto prematuro. No esa. Pero sí, yo sé que ese ejemplo se pone. Eso es lo que digo, hay muchas opciones, entonces yo quiero que tú le digas algo a esas personas, a esas familias que se están viendo en esas situaciones, que quieren utilizar esas excepciones de las causales para permitirse hasta de manera clandestina, porque dicen como Esa que familia no, eso hay se está grupos, haciendo como quiera, hay grupos señores, que ¿eh? están. Sí. Entonces, ¿qué tú les dices a ellos? Bueno, eso son muchas cosas. Dijiste muchas cosas. Déjame ver A ver, ¿qué de tú les uno. dices a estas personas que entienden que necesitamos las causales por De situaciones manera general. determinadas en su vida y que quieren Ujú. que todo el mundo pueda tener esa A opción? esos grupos, Sí. porque son grupos que defienden esa parte. Exacto. Mira, para estar a favor del aborto, tiene que tener una de dos cosas. O no conocer, o sea, ser ignorante, como digo siempre, no en el sentido peyorativo de la palabra, sino no Desconocimiento. desconocer, no saber. Tiene que no saber de qué se trata el aborto, o sea, cómo se hace, no conocer la ciencia, no conocer el desarrollo humano. Tiene que ser una persona que no conozca. Y puede ser otro grupo que sí sabe, pero entiende que la vida humana vale dependiendo de alguna característica externa. Entonces, yo lo que animo a todo el mundo es a valorar la vida en todas sus etapas desde el momento en el que comienza la vida. Cada vida es digna, toda vida tiene valor y dignidad. Excelente. Lore, muchísimas gracias por estar Siempre, a aquí. ustedes por invitarme. La última parte que acaba de decir ella, el poder del conocimiento es ilimitado. O sea, lo que tú puedes lograr cuando tú tienes conocimiento, cuando tienes un problema de este tipo que no sabes qué hacer, infórmate, no te dejes llevar de todo lo que veas en los medios de comunicación, haz tu propio criterio sobre las causales y sobre todos los temas. Y a los grupos de interés, como las iglesias, ¿verdad? Acción Cristiana, somos pro vida. Todos ellos, incluyéndome a mí que también soy provida, tenemos que promover qué cosas se pueden hacer para que nosotros estemos mejor, o sea, que podamos darle opciones también, que no sea solo como que tenga el muchacho y ya. Vamos a movilizarnos también, así como nos hemos movilizado por la vida, para que esa vida en cada etapa, ya luego que la madre la tenga, sea también digna. Gracias, Loren. Bien. Gracias por estar con nosotros. Y recuerden compartir, comentar con lo que no están de acuerdo y también con lo que están de acuerdo, que nos encanta. Esto es Ecopolítica. Nos vemos hasta la próxima.